Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Hola, bienvenidos a la séptima entrega de Hay Campo para Todos, el programa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre los resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario. Recordemos que hace 45 años que el país no contaba con información tan completa y precisa sobre el campo colombiano y que por primera vez un censo agropecuario incluye comunidades étnicas. Hoy concentraremos nuestra atención en uno de los 12 temas en los que se dividió la difusión del Tercer Censo Nacional Agropecuario, en lo que tiene que ver con la información sobre inventarios agropecuarios, agrícolas y pecuarios en las unidades de producción agropecuaria UPA. Tendremos datos relacionados con las clases de cultivos, inventarios agrícolas, inventarios pecuarios y clases de cultivos e inventarios en territorios de comunidades étnicas. Bienvenidos. En la novena entrega de resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Mauricio Perfetti del Corral, señaló que de los 42.3 millones de hectáreas con uso agropecuario en el área rural dispersa censada, 7.1 millones corresponden a cultivos permanentes, transitorios y asociados. Cabe destacar que de los 42.3 millones de hectáreas con uso agropecuario del área rural dispersa censada, 33.8 millones corresponden a pastos, 8.4 millones de hectáreas a uso agrícola que agrupa las áreas en descanso, barbecho y cultivos. Inventario bovino. En cuanto al inventario bovino en el área rural dispersa censada, más del 35% se encontró en Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta, mientras que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas, Vaupés y Guainía representaban el 0,04% del inventario pecuario. El censo también reveló que el 66,2% del inventario bovino en el área rural dispersa censada del país correspondió a la supa de menos de 100 hectáreas. Inventario porcino. Cabe destacar que más del 52% del inventario porcino del área rural dispersa censada se ubicó en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Magdalena, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira y Cundinamarca, mientras que Vaupés, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Guainía y Bogotá representaban el 0,1% de este inventario. Un aspecto importante es que el 47% del inventario porcino en el área rural dispersa censada del país correspondió a la supa de menos de 5 hectáreas. Inventario bufalino, equino, ovino y caprino. En esta parte, el censo reveló que el 50,4% del inventario de búfalos, equinos, ovinos y caprinos en el área rural dispersa censada se ubicó en los departamentos de La Guajira, Córdoba, Magdalena y Antioquia. En contraste, Vaupés, Guainía, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas y Bogotá representaron el 0,1% de este inventario. De otro lado, se encontró que el 39,7% del inventario equino se encontró en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Magdalena, Bolívar y Cundinamarca. Con respecto a los ovinos, se encontró, según el Tercer Censo Nacional Agropecuario, que en el departamento de La Guajira existía un 46% y en el departamento de Boyacá un 10,6%, lo que significa que en estos dos departamentos se encuentran más del 50% del inventario de esta clase de ganado. En el departamento de La Guajira se encuentra el 61% del inventario caprino del área rural dispersa censada. Además, que el 47% del inventario de búfalos, equinos, ovinos y caprinos en el área rural dispersa censada correspondió a la supa de menos de 5 hectáreas. Inventario avícola. En Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia se encontró el 70% del inventario avícola del área rural dispersa censada. Recordemos que los cultivos permanentes son aquellos que después de plantados llegan en un tiempo relativamente largo a su edad productiva, dan muchas cosechas y terminada su recolección no se les debe plantar de nuevo. Los cultivos transitorios corresponden a aquellos cultivos cuyo ciclo de crecimiento es por lo general menor de un año y cuya característica fundamental es que una vez se ha dado la cosecha deben volver a ser plantados para seguir siendo productivos. Y los cultivos asociados, por su parte, consisten en la plantación conjunta de distintos cultivos con el propósito de mejorar la productividad agrícola de la tierra. Conozcamos más información al respecto.
Cultivos permanentes, transitorios y asociados. El 74,8% del área agrícola dedicada a cultivos corresponde a permanentes solos, el 16% a transitorios solos y el 9,2% a asociados. Asimismo, el censo reveló que los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño tenían el 32,6% de cultivos permanentes, mientras que Meta, Bolívar, Tolima y Córdoba tenían el 34,4% de los cultivos transitorios. En cuanto a los cultivos asociados, el 25% del total nacional fue compartido entre los departamentos de Cauca y Amazonas. Cultivos permanentes. El estudio estadístico reveló que casi 3/4 partes del área con cultivos correspondían a cultivos permanentes. Los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Santander se encuentra el 49,3% del total del área con cultivos permanentes solos, mientras que los departamentos de Vaupés, Guainía, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bogotá y Amazonas representaron el 0,1% del total del área con cultivos permanentes solos. De igual forma, se pudo establecer que el 92,3% de la supa con área sembrada en 2014, con menos de 50 hectáreas en el área rural dispersa censada, participaba con el 48,5% del área total de cultivos permanentes solos. Cultivos transitorios. De acuerdo con los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario, el 16% del área con cultivos corresponden a cultivos transitorios solos. Los resultados mostraron, además, que en Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba y Nariño se encontraba el 42,1% del total del área con cultivos transitorios solos. En contraste, los menores porcentajes estuvieron en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés, Amazonas, Quindío y Caldas, que representaron el 0,4% del total del área con cultivos transitorios solos. De otra parte, se pudo establecer que el 90,2% de la supa con área sembrada en 2014, con menos de 50 hectáreas, en el área rural dispersa censada, participaba con el 51% del área total de cultivos transitorios solos. Cultivos asociados. Otro dato importante revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE fue que el 9,2% del área con cultivos correspondía a cultivos asociados. Los departamentos con los mayores porcentajes de cultivos asociados fueron Nariño, Cauca y Amazonas, que agrupaban el 35,9% del total del área con cultivos asociados, mientras que el 0,2% del total del área con cultivos asociados se presentó en Bogotá, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Sucre y Vaupés. También se estableció que el 0,4% de la supa con área sembrada en 2014 con más de 1.000 hectáreas en el área rural dispersa censada participaba con el 50,2% del área total de cultivos asociados, mientras que el 61,3% de la supa con menos de 5 hectáreas participaba con el 9%. El tercer Censo Nacional Agropecuario incluye información sobre el inventario agrícola y revela datos relacionados con las clases de cultivos que se dividen en grandes grupos. En estos grandes grupos encontramos cultivos agroindustriales, tubérculos y plátanos, frutas, cereales, plantaciones forestales, hortalizas, verduras y legumbres, plantas aromáticas y medicinales y flores y follajes. Veamos a continuación más información al respecto. Inventario agrícola. Clases de cultivos por grandes grupos. Según la información suministrada por el tercer Censo Nacional Agropecuario, cabe destacar que más del 60% del número de UPA y el 60,8% del área sembrada en el área rural dispersa censada se destinó a cultivos agroindustriales y a tubérculos y plátano. Al interior de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Santander y Cauca, se agrupó el 43,8% del área con cultivos agroindustriales, mientras que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bogotá, Atlántico, Vaupés y Sucre representaron el 0,4%. Principales cultivos por grandes grupos. Cultivos agroindustriales.
Con respecto a los cultivos agroindustriales, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Mauricio Perfetti del Corral, explicó que según los resultados obtenidos, más del 61% del total del área sembrada de cultivos agroindustriales en el área rural dispersa censada correspondía a cultivos de café, palma y caña panelera. Resaltó que en los departamentos de Huila, Antioquia, Tolima, Cauca y Caldas se encontró el 61% del área sembrada con cultivos de café en el área rural dispersa censada. Por su parte, en los departamentos del Meta, Casanare, Cesar y Santander se encontró el 72,4% del área sembrada con cultivos de palma africana. En los departamentos de Valle del Cauca y Cauca se encontró el 92,8% del área sembrada con cultivos de caña de azúcar en el área rural dispersa. De igual manera, el tercer Censo Nacional Agropecuario estableció que en los departamentos de Santander, con el 22,5%, Nariño con el 16,4%, Tolima con el 8,1% y Arauca con el 6%, en conjunto sumaron el 58,4% del total del área sembrada en cacao. De otro lado, se encontró que en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Nariño y Boyacá se encontraba el 55,2% con cultivos de caña panelera del área rural dispersa censada. Finalmente, señaló que los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Antioquia y Santander representaron el 48,9% de otros cultivos agroindustriales. Cultivos, tubérculos y plátanos. A su vez, los resultados encontrados por el censo evidenciaron que el 47% del total del área sembrada en tubérculos y plátano en el área rural dispersa censada correspondió a cultivos de plátano. Otro dato revelante fue que en los departamentos de Nariño, Cesar, Cauca, Antioquia y Córdoba se encontró el 49,4% del área sembrada con cultivos de plátano en el área rural dispersa censada. De otro lado, en los departamentos de Bolívar, Nariño, Magdalena, Cauca y Chocó se encontraba el 40% del área rural dispersa censada con cultivos de yuca. En los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Boyacá y Antioquia se encontró el 85,2% con cultivos de papa del área rural dispersa censada. Por su parte, en los departamentos de Amazonas, Guainía, Magdalena, norte de Santander y Nariño, se encontró el 48,6% con cultivos de otros tubérculos y plátanos del área rural dispersa censada. Cultivos frutales. Respecto a estos cultivos, cabe destacar que alrededor del 25,1% del total del área sembrada en frutas en el área rural dispersa censada correspondió a cítricos y piña. Un dato importante revelado fue que los departamentos de Antioquia y Magdalena registran el 95,3% del área con cultivos de banano de exportación del área rural dispersa censada. De igual forma, en los departamentos de Tolima, Caldas, Santander, Meta y Nariño se encontraba el 47,4% con cultivos cítricos del área rural dispersa censada. Asimismo, en los departamentos de Cesar, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó se encontraba el 85% con cultivos de banano común del área rural dispersa censada, mientras que Tolima, Valle del Cauca, Antioquia y Santander tenían el 53,2% del área rural dispersa censada con cultivos de aguacate. En los departamentos de Boyacá, Tolima, Caquetá, Antioquia y Valle del Cauca se encontraba el 40,1% del área rural dispersa censada con cultivos de otras frutas. Cultivos de cereales. Cerca de la mitad del área sembrada en cereales en el área rural dispersa censada correspondió a maíz blanco y amarillo. Por otra parte, al interior de los departamentos de Tolima, Bolívar, Sucre, Córdoba y norte de Santander, se encontró el 55% del área rural dispersa censada con cultivos de arroz. Asimismo, en los departamentos de Meta, Tolima, Cauca, Córdoba y Cundinamarca, se encontró el 40,2% de cultivos de maíz amarillo del área rural dispersa censada. En los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia, Tolima y Cesar, se encontró el 52,9% del área rural dispersa censada con cultivos de maíz blanco. Por otro lado, en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Meta, Arauca y Nariño, se encontró el 52,6% del área rural dispersa censada con cultivos de otros cereales. El
El tercer Censo Nacional Agropecuario es, por su complejidad, el mayor ejercicio estadístico que se ha realizado en la historia de nuestro país. Es el primero de los 3 censos agropecuarios que se caracteriza por ser incluyente. Los resultados más importantes del censo agropecuario en cuanto a los grupos étnicos se pueden diferenciar en 2 dimensiones. La primera es el territorio y la segunda es la población. En cuanto al territorio, podemos decir que los grupos étnicos abarcan cerca de 39,8 millones de hectáreas. Esto es cerca de 1/3 del área censada en el país. Sin embargo, a diferencia del territorio nacional, el uso del suelo en esos territorios es muy diferente. Cerca del 88% del área censada para estos territorios corresponde a bosques naturales. Esto, en palabras del director, nos podría llevar a decir principalmente que ellos son los guardianes de los bosques del país. En cuanto al área que dedican a los cultivos, esto alcanza cerca de 1 millón de hectáreas, es un dato que el país no tenía, y esto corresponde a cerca del 16% del área total del país en cultivos. Y también tienen una participación importante en la producción. Otro dato importante es que las unidades de producción agropecuaria en territorios de grupos étnicos tienen un área importante dedicada a autoconsumo. Cerca del 75% de estas unidades tienen un área específica de producción para autoconsumo, mientras que a nivel nacional esa proporción es del 52%. Y otro dato que quisiera resaltar es el uso del agua. En esos territorios, cerca del 90% de las unidades de producción tienen acceso al agua para usos productivos, y en más del 70% se realizan actividades para su protección, que es una proporción también mucho más alta que a nivel nacional. Esto sería en cuanto a territorio. Ahora, en los resultados principales de población, aquí ya no diferenciamos por la categoría del territorio, sino por el autorreconocimiento. A cada persona se le preguntó si se autorreconocía perteneciente a un grupo étnico, entre indígenas, negros, afrocolombianos o palenqueros y raizales. De estos podemos decir que todos los resultados que se han entregado para población se pueden desagregar en estas categorías, y uno que nos ha llamado mucho la atención es que la tasa de asistencia a la educación es muy similar en estos grupos e incluso a veces más alta que el total nacional. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos datos de analfabetismo, encontramos que la tasa de analfabetismo de la población indígena es más alta que la de los otros grupos que se autorreconocen como pertenecientes a un grupo étnico, o que el total nacional. Finalmente, quisiera destacar que todas las entregas que se han hecho este año incluyen los principales resultados desagregados tanto para las categorías de territorio como para las categorías de población de grupos étnicos, y que todas están disponibles en la página web del DANE. Conozcamos a continuación los resultados sobre clases de cultivos e inventarios en territorios de grupos étnicos. Clases de cultivos e inventarios en los territorios de grupos étnicos. En la 9ª entrega de resultados, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Mauricio Perfetti del Corral, explicó la distribución en términos de porcentajes del área agrícola sembrada en territorios de grupos étnicos. El 53,7% está en territorios de pueblos indígenas, el 46,3% en territorios de comunidades negras y el 0,03% en territorio ancestral raizal. Al respecto, el 35% del área agrícola sembrada en territorios de grupos étnicos estaba dedicada al cultivo de tubérculos y plátanos. Le seguían en importancia el cultivo frutas con el 24,3% y los productos agroindustriales con el 17,5%. Por otro lado, el censo reveló los porcentajes de cultivos en territorios indígenas, donde se destacó el cultivo de tubérculos y plátanos con el 39,9%, seguido de los cultivos de frutales con el 20,8% y los productos agroindustriales con el 19,2% del área sembrada. En territorios de comunidades negras sobresalió el cultivo de tubérculos y plátanos con el 29,2%, seguido del cultivo frutales con el 28,3% y le siguen los cultivos agroindustriales con el 15,4%. Finalmente, en territorio ancestral raizal, los datos recopilados revelaron que el cultivo que más sobresalió fue el cultivo de tubérculos y plátanos con el 47,4%, seguido del cultivo de frutales con el 32,9% y luego el cultivo de hortalizas, verduras y legumbres con el 8,9% del área.
Inventario pecuario en territorios de grupos étnicos. Con respecto a este tema, el censo reveló que en el área rural dispersa censada, en territorios de grupos étnicos, se encontraron cerca de 1.1 millones de cabezas de ganado bovino. De estas, 54,1% estaban en territorios de comunidades negras, 45,9% en territorios de pueblos indígenas y el 0,1% en territorio ancestral raizal. Del inventario de ganado porcino, que corresponde a 354.000 cabezas, en territorios de pueblos indígenas se encontró más del 62%. El tercer Censo Nacional Agropecuario reveló que en el área rural dispersa censada, en territorios de grupos étnicos, se encontraron cerca de 364.000 cabezas de ganado ovino y 462.000 cabezas de caprinos. De estas, más del 97% estaban en territorios de pueblos indígenas. Asimismo, en el área rural dispersa censada en territorios de grupos étnicos, se encontraron cerca de 155.000 cabezas de equinos. De estas, el 70,3% estaba en territorios de pueblos indígenas, el 29,6% en territorios de comunidades negras y el 0,03% en territorio ancestral raizal. El tercer Censo Nacional Agropecuario es una operación estadística que permite conocer lo que hay y lo que necesita el campo colombiano. Los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.tercercensonacionalagropecuario.gov.co y conocer todo lo relacionado con el tercer Censo Nacional Agropecuario. Igualmente los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como aparecen en pantalla. En Twitter estamos como @tercercensonalagro y en Facebook nos encuentran como DANE Colombia. Los esperamos en nuestra próxima entrega de Hay Campo para Todos con toda la información del tercer Censo Nacional Agropecuario. Hasta pronto. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos.